Dios les bendiga a todos en este día especial, que es el día que ha hecho el Señor. Bueno es para nosotros poder estar aquí, glorificando al Señor, dándole la honra, la alabanza y el reconocimiento, porque Él es digno de ser alabado, de ser exaltado y de ser glorificado en nuestras vidas. Hoy tenemos el gozo, el privilegio de poder estar aquí por medio de esta transmisión, llevando la palabra de Dios, llevando el mensaje de salvación y esa palabra viva, eficaz, que penetra como una espada de dos filos hasta que produce el fruto que el Señor quiere producir en nosotros. Hoy le damos un saludo especial a todos y oramos para que sea esta palabra de mucha bendición a cada uno. Vamos a trabajar de manera especial en la carta a los Romanos, capítulo 8, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra de Dios: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Padre, una vez más te damos gracias. Traemos tu palabra delante de ti, Señor. Oramos para que tú produzcas fruto al 100% en cada una de las vidas que hoy ve esta transmisión, que hoy ve tu palabra predicada por medio de los medios electrónicos. Oramos para que tú trabajes en los corazones, para que tú te glorifiques y tu obra sea perfeccionada en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, pon palabras en mi boca y que seas tú el que hables a nuestras vidas, que nosotros no seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios nos creó con propósito y el pecado nos separó de Dios, nos alejó del propósito que Dios tenía desde la creación. Y Dios, por medio de Jesucristo, nos ha reconciliado con Él para salvación, para volver a restaurar la relación que tenía con su especial creación, el hombre, la mujer, y quiere cumplir ese propósito en cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito especial y muchas veces permite y deja pasar cosas en nosotros que son para cumplir ese propósito, que son para que ese propósito se manifieste y sea perfeccionado en nuestras vidas. Hoy de manera especial leemos este versículo de Romanos capítulo 8 y el contexto del capítulo 8 completo, el apóstol Pablo está hablando de que para el que cree no hay condenación y está hablando de la vida en el Espíritu y de que vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. El apóstol Pablo está enseñando en este capítulo que nosotros debemos vivir conforme al Espíritu y hacer morir por medio del Espíritu Santo las obras de la carne. Y es ese mismo Espíritu que da testimonio a nuestras vidas de que nosotros somos hijos de Dios. Y viendo en el versículo 26, de manera particular, dice: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: no sabemos orar como conviene, pero ustedes tienen el Espíritu Santo, que es quien gime con gemidos indecibles y nos enseña a orar conforme al propósito y conforme a la voluntad de Dios. Continúa diciendo: aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ahí viene y dice: y sabemos que para los que aman a Dios, y el apóstol Pablo está usando un juego de palabras porque en el versículo 26 dice: no sabemos cómo orar como conviene, pero aquí está diciendo: y sabemos, refiriéndose a que sí tenemos el conocimiento y que sí estamos plenamente convencidos y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, todas, absolutamente todas, les ayudan a bien, cooperan para bien, obran para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Yo quiero que, para que entendamos un poco mejor el pasaje, desglosemos un poco ese versículo. Y es
Entender primero que Pablo está diciendo que estamos plenamente convencidos y que sabemos que todo obra para bien, que todo coopera para bien, que todo va a ayudarnos para bien, que todo lo que sucede, pero no a todo el mundo. Él da una característica, él está diciendo todo les va a ayudar a bien, pero no a todos, sino ¿a quién? A los que aman a Dios, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo que todo va a salir bien, que todo nos ayuda para que salga bien, que todo coopera para bien, pero ¿a quiénes? A los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Vamos a comenzar por esta parte. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes somos los que amamos a Dios? El que ama a Dios es aquel que ha conocido a Dios, es aquel que le ha entregado su vida al Señor. De hecho, es un mandamiento el amar a Dios. Jesús mismo, cuando le preguntaron sobre los mandamientos, en Mateo 22, versículo 37, le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El que ama a Dios lo ama con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. El que ama a Dios es el que le entrega su vida a Dios, es el que le dice a Dios, ya yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero que se haga tu voluntad. El que ama a Dios es el que determina y decide no hacer lo que le agrada, sino comenzar a hacer lo que le agrada al Señor. Muchas veces nosotros podemos decir, y muchas personas dicen, yo amo a Dios, y dice el apóstol Juan en una de sus cartas, en primera de Juan 4:20, si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y aborrece a su hermano a quien ve cada día y a quien tiene cada día? Entonces, una parte importante del mandamiento de amar a Dios es amarnos a nosotros mismos, que es el segundo gran mandamiento, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero es el importante y es amar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros estamos diciendo que confiamos en Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros estamos diciendo que nosotros queremos estar con Él y queremos hacer su voluntad. Cuando amamos a Dios, tenemos comunión con Dios. Queremos estar con Él, queremos escuchar su voz, conocer su palabra, orar y traer todas nuestras peticiones delante de Él y buscarle. Y congregarnos juntos para alabar y adorar a ese Dios que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Amar a Dios va más allá de nosotros decir que tenemos una religión. Amar a Dios va más allá de decir que nosotros vamos a tal o cual iglesia. Amar a Dios significa un estilo de vida, una forma de vida en el cual Dios está en el primer lugar. El que trasciende a lo que nosotros decimos y que refleja cómo nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos nos dice si nosotros estamos amando a Dios conforme a lo que Él quiere. El que ama a Dios vive conforme al Espíritu. Ahí mismo en Romanos 8, donde hemos leído el versículo 13, dice que si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero si hacemos morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces viviremos. El que ama a Dios vive conforme a la obra del Espíritu Santo. El que ama a Dios se deja guiar por Dios y no se deja gobernar por la carne. El que ama a Dios quiere caminar agradándolo, caminar creyéndole a Dios. Pero dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros necesitamos fe, necesitamos creerle a Dios para agradarle, para amarle. El que ama a Dios le cree y confía en Él. Cuando Jesús comenzaba su ministerio, llamó a muchos de sus discípulos y en Mateo 5, de manera particular, les habla a ellos que estuvieron pescando toda la noche y habían tirado las redes y no habían pescado nada. Y Jesús le dice
tiren las redes en ese lugar. Y Pedro le dice, bueno, Señor, nosotros hemos pasado toda la noche pescando y no hemos atrapado ni un solo pez, pero porque tú lo dices, te creemos y en fe vamos a tirar la red. Y dice la palabra que se rompía la red de tantos peces que sacaron. Y dice que desde ese momento muchos de ellos, dejándolo todo, le siguieron. En el versículo 11, dejándolo todo, le siguieron. El que ama a Dios, deja todo para seguir a Dios. El que ama todo a Dios, deja todo para agradarle a Él. El que ama a Dios es el que ha encontrado un tesoro y vende todo lo que tiene y compra la tierra donde vio ese tesoro para tener ese tesoro. El que entrega toda su vida y todo lo que es valioso para su vida a cambio de recibir esa salvación tan grande que Dios nos ofrece. Y eso implica muchas veces dejarlo todo, seguirlo a Él y dejar todas las cosas atrás. Amar a Dios es amar a nuestro prójimo también, como a nosotros mismos. Pero también habla la palabra de Dios que amemos a nuestros enemigos, no solamente a los que nos caen bien, sino a los que nos caen mal también. La palabra de Dios nos manda a que amemos a nuestros enemigos, a que querramos agradar a aquellos aún que nos maldicen, que nosotros los bendigamos. El amar a Dios implica hacer eso. A Cristo se lo hicieron, a Cristo lo persiguieron, a Cristo lo vituperaron, a Cristo lo maltrataron y no salió maldición de Él, sino al contrario, palabra de bendición. Y lo que Cristo vino a hacer lo cumplió en amor a cada uno, no solamente a los que lo aman, sino también a aquellos que son sus enemigos. Por eso Dios nos llama a nosotros a amar a nuestros enemigos también. Una muestra, si nosotros estamos amando a Dios como Dios se merece, es si nosotros estamos amando a nuestros enemigos, si estamos amando a los que nos maldicen, si estamos amando a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan, si estamos orando por ellos. Y muchas veces la oración es una forma de amar al prójimo y de amar a los demás. Pero no podemos decir que amamos a Dios si nosotros no estamos amando a los demás, si no estamos amando a los que nos rodean, que se convierten en nuestro prójimo, si no estamos amando a aquellos que Dios ha puesto ahí para pulirnos, para ajustar nuestras vidas. Y muchas veces no nos gusta cosas de la vida del otro y muchas veces nos sacamos filo con filo y se aguza, pero es lo que Dios ha puesto y ha permitido para que nosotros podamos cumplir con ese propósito de Dios. Todo va a obrar para bien y todo va a cooperar para bien para los que aman a Dios, pero tenemos que amar a Dios como Él nos enseña a amar, no como nos parece a nosotros, no como el criterio que nosotros podamos tener del amor que debemos tenerle a Dios, sino con el amor que Él nos amó. Él quiere que nosotros nos desprendamos y les amemos, siguiéndole, dejándolo todo, buscándole, teniendo comunión con Él y tratando de agradar cada día a ese Dios que le hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón. Lo otro que dice el pasaje en Romanos 8 es los que son llamados conforme a sus propósitos. Y Dios nos llama a cada uno conforme a un plan y a un propósito. Y nos llama a todos para salvación. El mensaje de Cristo en Marcos 1:15 fue: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Hace un llamado conforme al propósito de Dios, que es que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento. Hace un llamado: arrepentidos y convertidos, arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos. El reino de los cielos se ha acercado. Dice en Mateo 22:14 que muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. En aquella famosa parábola de la gran fiesta, donde muchos no fueron a la invitación, fueron convidados, fueron invitados y no asistieron, y el dueño de la fiesta mandó a entrar a todo el que estuvieran por ahí y que no quedara lugar en la fiesta y que entraran todos. Mas muchos han sido llamados, mas no todos han sido escogidos por no haberle obedecido a Dios, por no haber estado preparados para responder a ese llamado. Sin embargo, Dios nos da la misma oportunidad a todo
a todos nosotros para que nosotros vengamos a Él. Porque conforme a ese propósito de salvación hemos sido llamados. Dice un versículo muy conocido que está en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, para que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él, en su único Hijo, no se pierda y tenga vida eterna. El amor de Dios fue al mundo completo, para que ese mundo completo, esa humanidad completa, tuviera ese llamado de Dios al arrepentimiento, ese llamado de Dios a la salvación, ese llamado de Dios a buscarle y a estar delante de Él en su presencia, conforme a ese propósito. Muchas veces Dios nos llama porque estamos cargados, porque estamos cansados. Vengan a mí los que están trabajados y cansados. Él nos da descanso y nos llama también para beneficio de nosotros. Muchas veces le dijo a otro de los discípulos, ven y sígueme. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, sígueme. Y muchos, dejándolo todo, le siguieron al Señor. Aún sin tener el beneficio de poder tener un lugar cómodo donde descansar y donde dormir, siguieron y escogieron la puerta estrecha, el camino angosto, para seguir a ese Señor. Ese camino, ese Señor, ese llamado que Él hace, es el llamado que es conforme a su propósito. Es un llamado que Dios nos hace y que nos hace muchas veces. A veces nosotros no entendemos el llamado de Dios y lo ignoramos. A veces nosotros entendemos, pero no queremos y no obedecemos al llamado de Dios. Pero es un llamado que Dios hace conforme al propósito que Él tiene. Y el propósito que Dios tiene es salvarnos. El propósito que Dios tiene es que nuestra alma sea purificada, sea salvada, sea tratada. Muchas veces nosotros nos quedamos en propósitos terrenales, en propósitos inmediatos, que es lo que nosotros alcanzamos a ver, y no vemos que Dios está pensando y está viendo más allá de lo que nosotros vemos, que Dios está viendo un propósito más alto que el que nosotros tenemos, y ese propósito es para beneficio nuestro, ese propósito es para bendición nuestra, ese propósito es para ayudarnos en esa vida eterna que Él quiere regalarnos a nosotros. Cuando dice el apóstol Pablo que sabemos y estamos convencidos que todas las cosas, para los que aman a Dios, todas las cosas, no dice algunas cosas, todas las cosas cooperan para bien, todas las cosas ayudan para bien, todas las cosas obran para bien. No está hablando de algunas cosas, todas. Y eso incluye las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Incluye a veces cosas trágicas, incluye a veces pruebas, incluye a veces cosas que nosotros entendemos que son malas. Y Dios nos llama a que todo va a salir bien. Si tú amas a Dios, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Pero tenemos que confiar en el Señor y tener fe de que Él está trabajando en lo que nosotros no entendemos. En este tiempo difícil que la humanidad le ha tocado vivir, en un tiempo de una pandemia, de un virus, donde hemos perdido familiares, donde hemos visto pues, muchos negocios irse a la quiebra, muchas personas perder su trabajo, hemos visto muchas situaciones difíciles en la humanidad. Aún en medio de las situaciones difíciles por las que tú puedas estar atravesando, Dios está obrando y te está diciendo que todo esto te va a ayudar a bien. Santiago, en Santiago 1, del 2 y 4 dice, bienaventurados cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas. Está diciendo, ustedes son dichosos cuando ustedes estén en diversas pruebas, no en una prueba, en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, habiendo acabado su obra, nos perfecciona, nos hace conforme a lo que Dios quiere trabajar en nosotros. La paciencia tenga su perfecto resultado para que nosotros podamos ser perfectos y completos sin que nos falte nada. Lo que Santiago está diciendo es, tengan por sumo gozo, sean bienaventurados cuando ustedes estén pasando por pruebas, diversas pruebas, sabiendo que esa prueba de nuestra fe va a producir paciencia en nosotros. Y que la paciencia, cuando tenga su resultado perfecto, pues
ustedes van a ser perfectos y van a ser completos sin que les falte nada. Lo que nos está diciendo es que la prueba es necesaria para trabajar y tratar con nuestra vida. Nosotros no lo entendemos, de hecho nos duele muchas veces cuando nos pasan diferentes situaciones, diferentes aflicciones, sufrimos, padecemos, mas sabemos que Dios tiene el control y que Él nunca ha perdido el control de nuestras vidas. También el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:6, habla sobre las pruebas también, y dice así, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6, aquí está, igual que Santiago dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Igual otra vez diversas pruebas. Igual, por un tiempo corto es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas. Porque la prueba va a producir un fruto en nosotros. Porque la prueba nos va a tratar en nuestra vida. Puede ser que nosotros no le veamos propósito a la prueba porque no vemos en nuestro mundo físico lo que produce la prueba, pero en la vida eterna y en el mundo espiritual sí está produciendo un fruto que Dios está trabajando. Si en verdad amamos a Dios, si en verdad decimos que queremos la voluntad de Dios para nuestras vidas, pues debemos de estar gozosos y soportar como buenos cristianos la prueba que Dios dice que vamos a pasar. No solamente lo bueno, todo va a obrar para bien. Y muchas veces hemos malinterpretado ese versículo y hemos dicho, bueno, todo va a salir bien, todo obra para bien, mira, tal cosa pasó y lo que sucedió fue esto y el resultado. Pero mientras tanto, en el medio del fuego, en el medio de la prueba, en el medio de las circunstancias, nos vemos afligidos, nos vemos con pérdida de la fe, nos vemos con miedo, nos vemos con dolor. Y Dios quiere que no solamente experimentemos fe cuando veamos el resultado, Dios quiere que experimentemos el gozo y la fe en medio de la prueba, en medio de la dificultad, que aunque nuestros ojos no vean el resultado, que aunque nuestros ojos no vean que vamos a salir bien, nosotros podamos darle gracias a Dios, nosotros podamos glorificar a Dios, nosotros podamos exaltar a Dios por medio de esas pruebas, de esas tribulaciones, de esa angustia, de todo lo que pueda pasarnos y de todo lo que podamos nosotros padecer. Si nosotros amamos a Dios, hasta las cosas malas nos ayudan al eterno propósito de Dios. Yo quiero mencionarles algunos casos que hay en la Biblia de hombres que fueron tratados y al final todo obró para bien, pero pasó un tiempo, pasó una prueba, pasó una dificultad donde fue probada la fe y donde fue probado el carácter de cada uno de esos hombres. El primero que quiero mencionar es José. José fue vendido por sus hermanos como esclavo, a Egipto, a los egipcios. Y pasaron muchos años y él estuvo en Egipto siendo un esclavo. Su papá lo daba por muerto, lo lloró, hizo luto. Y luego, siendo un esclavo, porque José era íntegro de corazón, Dios lo prosperó y lo llevó a casa de un gran hombre. Y ahí, en una injusticia, injustamente, lo meten preso a José, porque la esposa de Potifar lo acusó de algo falso. Y José siguió padeciendo por medio de algo que provocaron sus hermanos al venderlo como esclavo a Egipto, y luego provocó una mujer que lo acusó injustamente y fue llevado a la cárcel. Pero al final, ese padecimiento de José, todas esas cosas que José pasó, obraron para bien. No solamente en beneficio de él, porque en beneficio de él fue también, sino en beneficio de todos sus hermanos, obró para bien. En beneficio de todo su pueblo, de los israelitas, obró para bien. En beneficio hasta el día de hoy de nosotros mismos. La integridad de un hombre, el padecimiento de un hombre y el mantenerse firme e íntegro hizo que hoy tuvieran un resultado favorable para toda la humanidad. Y José llegó a ser el gobernador de Egipto. Y José llegó a ser puesto en lugares de eminencia, en lugares de preponderancia, siendo el segundo después de Faraón.
Pero no llegó ahí de la nada. No llegó ahí porque lo pusieron por amiguismo o porque estaba haciendo política con Faraón. Llegó ahí luego de haber pasado por muchas tribulaciones, por muchas pruebas. Y de eso quiero yo hablarte en este día a ti. Y decirte que aunque estés pasando por pruebas, aunque estés pasando por dificultad, no te quiebres, no te dobles, mantén tu integridad, mantente firme en el Señor. Pues todo va a llegar a buen fin, que todo va a cooperar para bien, que todo va a obrar para un final favorable y un propósito favorable, para ti y para el propósito que Dios tiene contigo y con tu familia. Pero tienes que mantenerte íntegro, pero tienes que mantenerte con los ojos en alto, mirando al cielo y mirando al Señor. Por eso el versículo dice, para los que aman a Dios. No los que dicen que aman a Dios, sino los que amamos a Dios de todo corazón. Todo tiene un propósito y todo tiene un fin y todo obra conforme a ese propósito de Dios. El segundo caso que quiero hoy comentarte también es el de un hombre que está en la Biblia que se llama Job, que era un hombre recto, perfecto, temeroso delante de Dios, dice la Biblia. Y ese hombre perdió en un instante, en un momento, cuando todo iba marchando perfectamente bien, todo comenzó a salir mal. Y perdió todos los bienes materiales que tenía. Y perdió a cada uno de los miembros de su familia. Y como si todo esto fuera poco y no bastara, también perdió su salud. Padeció, que dudó, que tuvo situaciones, sí, pero al final del libro, Job dice, ahora yo conozco que todo lo puedes, y yo ahora te veo, porque de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y uno piensa muchas veces, ¿y qué sentido habrá tenido todo este padecimiento que Job tuvo? ¿Cuál sería el propósito? Dios tiene siempre un propósito. Pero al final, todo obró para bien y Dios le devolvió el doble de los bienes que este hombre tenía. Y era un hombre muy rico, pero para Dios no hay nada imposible. Pero Dios es el dueño de todas las cosas. Y le devolvió y le retribuyó todo lo que ese hombre tuvo. Porque cuando Dios permite algo en nuestra vida, o aún provoca que pase, está trabajando en nuestra alma, está trabajando en nuestro corazón, está trabajando y viendo algo que nosotros no estamos viendo. Posiblemente para todos nosotros nos veamos y pareciera que todo está perfecto y que todo está bien. Sin embargo, Dios es el que escudriña los corazones y el que ve cada cosa dentro de nosotros. Y es el que permite situaciones y pruebas conforme a su propósito, conforme a su llamado. Cuando la Biblia habla de que todas las cosas nos ayudan para bien, es porque todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y hay momentos de alegría, y hay momentos de tristeza, y hay momentos de abundancia, y hay momentos de escasez, y hay momentos de tranquilidad y paz, y hay momentos de angustia. Pero en todo esto, Dios nos da paz y todo obra y camina para bien. Le pasó a Daniel en Babilonia también. Por su fe fue probado y decidió no contaminarse con la comida que le estaban dando, buscando que lo mataran, buscando que lo marginaran. Sin embargo, Dios lo bendijo y le dio 10 veces más sabiduría que los demás sabios. Y cuando lo pusieron en aprietos con relación a la ley de su Dios, de no orar a otro Dios que no fuera el rey de Babilonia, Daniel siguió haciendo lo que hacía cada día y 3 veces al día oraba, mirando hacia Jerusalén, oraba buscando a su Dios, no tuvo temor. Y al final Daniel fue colocado en eminencia y fue colocado como el gobernador de todo esto. Dios le dio la preponderancia, Dios lo honró, pero Daniel supo permanecer firme porque era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que quería que Dios estuviera en su corazón, y aunque perdiera la vida, él no iba a dejar de honrar y de agradar a Dios como lo hizo. Muchas veces nosotros nos quejamos como hijos de Dios de que nos pasan cosas malas, y el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta a los romanos, pasó muchas cosas malas
¿Y saben por qué? Por el Evangelio. Hay una imagen que habla de eso. Dice, si soy hijo de Dios, ¿por qué me pasan cosas malas? Y el apóstol Pablo pasó muchas cosas malas. Le voy a dar algunos datos que tengo aquí del apóstol Pablo. Azotado 195 veces por los judíos. Tres veces azotado con vara. Fue apedreado una vez. 3 veces naufragó en el mar. Estuvo probablemente 5 veces en prisión. Y al final, ¿saben cómo murió? Decapitado. Le cortaron la cabeza. Pero no fue porque Pablo fuera político o por un tema de dinero. Todo eso que Pablo padeció y todo eso que le hicieron a Pablo fue por causa del Evangelio de Jesucristo. Porque él decidió proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y por padecer como cristiano, como creyente, y por decir que era cristiano y por establecer el nombre del Señor, fue apedreado, fue azotado, fue puesto preso, fue llevado en un barco que naufragó y naufragaron varias veces. Pasó muchas situaciones. Y aún murió. Sin embargo, todo y cada uno de los acontecimientos en la vida de Pablo, los buenos y los malos, que nosotros llamamos malos, obraron para bien en la vida de este hombre. Tanto así que hoy nosotros recibimos sabiduría de Dios, beneficio de Dios por medio de la sabiduría que le dio a este hombre y que habló por medio de él, para que hoy nosotros fuéramos edificados. Y por último, les menciono también a Cristo, a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el que dejó su silla a la diestra del trono de Dios y se despojó, dice la Biblia, siendo en forma de Dios, no estimó como el ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo como uno de nosotros, como un hombre normal, común y corriente, y vino a este mundo y padeció y fue vituperado y fue crucificado y al tercer día resucitó. Y aunque no fue agradable el momento que pasó y la muerte que sufrió, lo hizo para que hoy tú y yo tuviéramos vida eterna. Lo hizo para que hoy tú y yo tuviéramos salvación y pudiéramos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia. Si hoy nosotros podemos acercarnos delante de Dios, es por Cristo y el sacrificio en la cruz. Si hoy nosotros tenemos acceso por encima del abismo que hay entre nuestra humanidad y el reino de los cielos, es la cruz de Cristo que nos permite pasar. Y si la Biblia nos llama santos, es porque Dios nos ve por medio de Cristo santificados en Él. Porque Dios nos reconcilió y nos hizo hijos adoptivos por medio de Jesús. Y nos devolvió la comunión. Y todo eso que Cristo padeció por ti y por mí, obra para bien hoy para ti y para mí. Aunque Él lo padeció y llevó el pecado de toda la humanidad encima de Él, hoy su plan se cumple. Y hoy nosotros tenemos salvación, y hoy nosotros tenemos vida eterna, y hoy nosotros tenemos el gozo de poder estar en la presencia de Dios, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, padeciendo, y todo obró para bien. Si tú has sido llamado conforme al propósito de Dios, si Dios te ha llamado a salvación, si Dios te ha llamado a servirle, si Dios te ha llamado a estar en su presencia, a descansar y a traer tus cargas delante de Él, si tú amas a Dios, ¿amas a Dios? Sería la pregunta. ¿Los amamos realmente conforme nos enseña la palabra? ¿Estamos dispuestos a ir hasta la muerte por la causa de nuestro Señor? ¿Estamos dispuestos a obedecerlo aunque no entendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Estamos dispuestos nosotros a amar a Dios a pesar de lo que nuestros ojos ven y lo que las circunstancias nos muestran? ¿Estamos dispuestos nosotros a confiar en Dios a pesar de el temor que podríamos tener de un contagio del COVID o de una enfermedad o de un familiar en problemas? Aún nos metieran presos, ¿seguiríamos confiando en Dios? Muchos de los discípulos, de los cristianos que nos antecedieron, tuvieron que padecer y padecer con
cárcel y padecer para agradar a nuestro Señor. Y el Señor nos tiene en el hueco de su mano. Sin embargo, no siempre. Sería irresponsable decir que siempre Dios nos va a dar cosas buenas o resultados positivos. No siempre pasa eso. Muchas veces Dios permite que pasen cosas trágicas, que pasen cosas que a nosotros nos parecen malas, pero nosotros estamos viendo la inmediatez, nosotros estamos viendo un fragmento de la película. Dios ve la película completa. Y yo sí te puedo asegurar a ti que me estás viendo que Dios tiene un propósito con tu vida. Y que aunque tú no entiendas cuál es ese propósito y aunque tú no veas el resultado, si te mantienes firme y si amas a Dios y si has sido llamado conforme a sus propósitos, todo va a obrar para bien. Todo te va a salir conforme al propósito de Dios. Todo va a ser conforme a ese plan perfecto. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios 4, 17, dijo esto: pues esta leve aflicción momentánea nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. Lo que nosotros pasamos en esta tierra, aunque nos duela, aunque nos sintamos tristes, nos aferramos a Él. Aunque nos pongamos débiles, Él nos fortalece. Aunque nos quedemos desvalidos, Él nos ayuda. Aunque nos quedemos sin nada, Él nos suple. Pero eso dice la Biblia, y dijo este hombre que padeció todo lo que le mencionaba hace un rato, es considerado como una leve tribulación momentánea y que va a producir en ti y en mí un eterno, un más alto, eterno propósito, peso de gloria en tu vida. Al final, esta vida que vivimos es pasajera y tiene los días contados, mas la vida que Dios quiere darte, que es la vida eterna, es sin principio y sin fin. Y tú puedes comenzar a vivirla desde ya, y tú puedes comenzar a ver las bondades y a gustar las bondades de tu Dios, pero tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y tienes que obedecer al llamado que Dios te ha hecho, de venir y seguirlo y dejarlo todo, de decidirte por Él y de caminar conforme a ese plan que Él tiene para ti. Y no te promete que todo te va a salir bien, no, pero te promete que todas las cosas, y nosotros estamos convencidos de eso como el apóstol Pablo, van a ayudarte para bien, que todas las cosas van a contribuir para tu bien, que todas las cosas, aunque no veamos el resultado, van a ser para bien y van a ayudarnos para bien. Dios quiere que nosotros estemos convencidos que si amamos a Dios, todo lo que nos pasa va a ser conforme al propósito de Él, pues estamos en sus manos, pues estamos delante de Él y hemos sido llamados a caminar creyéndole, confiando y sabiendo que su propósito y su plan es más alto que el nuestro. Hoy yo quiero decirte que Dios tiene un propósito y un plan contigo. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú pienses y medites, pues Dios tiene un plan en tu vida y Dios quiere que tú le obedezcas, Dios quiere que tú le creas, Dios quiere que tú le sigas, Dios quiere que tú le ames. Dios nos ha llamado a un llamamiento de amor. Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a Él por miedo. Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a Él por obligación. No, Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él por amor. Si Dios quisiera, Él es todopoderoso. Él podría hacer que todo el que no cree creyera. Pero Él quiere que tú creas por amor, porque tú quieres agradarlo, porque tú quieres amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y seguirlo y agradarlo. Aunque no veas el resultado, aunque no veas que las cosas se resuelven, aunque estés padeciendo tribulación, Dios te promete que te va a ayudar. Dios te promete que todo va a salir bien y que todo obra para bien si tú le amas. Ahí donde estás, cierra tus ojos
Y dile al Señor que te ayude a cada día conocerlo más, que te ayude a cada día buscarlo, que te ayude a cada día estar delante de su trono, delante de su presencia. Padre, oramos en esta noche de manera especial, pidiéndote por cada persona, Señor, que está escuchando tu palabra y que escucha tu palabra, para que tú, Señor, hables a su corazón, a lo profundo, a lo íntimo, para que estén convencidos y sepan que tú tienes el control, que tú no lo has perdido, que a pesar de todo lo que pueda pasar en este mundo turbulento, tú tienes el control y que nada escapa a tu propósito y que nada escapa a tu voluntad. Sabemos, Señor, que si te amamos a ti, todo nos ayuda para bien. Que si te amamos a ti y hemos estado en tu propósito y en tu plan, todo va a obrar para bien y que todo va a estar bien y que todo nos va a ayudar a cumplir el propósito eterno que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, oh Rey, a permanecer, a buscarte, a anhelarte, a caminar en pos de ti. Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro y tu presencia y a ser esos que quieren obedecerte y quieren hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si has hecho esta oración, si quieres conocer más al Señor, acércate, búscalo, confía en Él, abre tu corazón. Es tiempo de buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Es tiempo de acercarnos al Señor. Es tiempo de acercarnos no solamente por miedo, por temor, por prueba. Es tiempo de acercarnos cuando las cosas están mal, pero también cuando las cosas van bien. Es tiempo de buscar a Dios y de estar a cuentas con Él. Queremos darle las gracias a Dios por tu vida, por tu sintonía en este día y decirles que ya estamos los domingos reuniéndonos de manera presencial con los protocolos sanitarios del lugar. Ven y juntos alabemos, adoremos al Señor y recibamos la palabra de Dios. Es necesario que nuestras vidas sean vivificadas, es necesario que juntos le busquemos. Donde dos o más estén reunidos en su nombre, Él está allí. Queremos esa bendición especial de Dios. No dejes de venir, inscríbete en las dos reuniones que tenemos los domingos a las 10 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y confía en el Señor.